Noten cómo dice la palabra de nuestro Dios aquí. En Hechos capítulo 5, específicamente en el versículo 41 y 42, dice: los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Usted no escuchó mal. Ellos estaban contentos, alegres, porque Dios los había considerado dignos de sufrir por el nombre de Jesús. En otras palabras, para mí sería sorprendente que usted llamara a una persona que ha pasado por una persecución, por un maltrato, como pasaron ellos, un abuso, le diga: ¿cómo estás? Y le diga: oye, me estoy feliz porque me dieron una paliza por mi fe en Cristo. O sea, eso es chocante. Para mí sería, ¿verdad? Sería como: oye, ¿qué está pasando aquí? Hay una palabra que se llama masoquismo, que a la gente le gusta sufrir. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa es esto, hermanos, que miren, hay una gracia que Dios le da al que está en el horno del fuego, que el que está afuera no entiende. Y cuando se sufre por Cristo, hay una bendición especial por los que sufren por Cristo. Y por eso los mártires que fueron decapitados, que fueron quemados vivos, hay oraciones y alabanzas que en medio del fuego ellos levantaban a Dios. Nosotros nos encontramos aquí en este capítulo con por lo menos 3 reacciones ante la obra de Dios. 3 reacciones. La primera es la reacción de Ananías y Zafira con mentira, engaño e hipocresía, y fueron severamente juzgados por Dios. La segunda es la de la gente cuando ve la obra de Dios. Hay un entusiasmo cauteloso. Y la última es la de los líderes que reaccionan con envidia. Y créanlo o no, estas 3 reacciones ante la obra de Dios todavía están vigentes en la iglesia. Todavía. Increíbles, pero todavía. Que el Señor nos ayude a ver esto con cuidado y a traer a nuestros corazones alguna buena palabra que abunde para la gloria de su buen nombre. En primer lugar, veamos una reacción, la primera, que es un engaño trágico. Un engaño trágico. Si ustedes y yo miramos el final del capítulo 4, recuerden que estamos exponiendo el libro de los Hechos, no versículo por versículo, sino trayendo principios generales y exponiendo parte del capítulo, aunque vayamos por todo el capítulo. Pero dice el capítulo 4, en la última parte: no había, versículo 34, no había necesitados entre ellos. Esto es lo que Dios estaba haciendo en la iglesia llena del Espíritu. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esto no es un mandato. Y desgraciadamente ustedes saben que hay por ahí algunas iglesias que le piden a las personas que vendan sus bienes y lo traigan a la iglesia. No, eso está mal. Esto fue un acontecimiento histórico, puntual, momentáneo. Aquí no hay un mandato bíblico de esto. En segundo lugar, dice aquí que hay un ejemplo que nos refieren. Un tal José, a quien los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo, él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Te está dando todos estos datos Lucas como médico, historiador, y dice: vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Noten lo que estaba pasando. Había un movimiento particular donde Dios de esa forma obró en ese momento para con eso revelar el amor y la integración que había en la iglesia. Y lo que Dios obra entre los hermanos en la iglesia a veces es más fuerte que lo que existe entre hermanos de sangre y carne. Lo que hacen los hermanos en la iglesia a veces no lo hace la familia. Y lo que aquí está pasando es que ciertamente la gente estaba integrada de tal manera que no había necesidad entre ellos. Ahora, una pareja, Ananías y Zafira, quisieron dar una impresión equivocada. Y de paso, de esto vamos a hablar en la reunión de parejas, la honestidad en el matrimonio. La Biblia no nos dice cuál de los dos le propuso a quién la idea, pero sí nos dice que se pusieron de acuerdo
Y aquí la palabra de Dios nos cuenta que ellos vendieron una propiedad y se presentaron ante los apóstoles diciendo: aquí está todo el dinero de la venta de esa propiedad y lo traemos para que se sepa, como en el caso de Bernabé, que también nosotros hicimos eso. Ellos querían en ese momento ser reconocidos en la iglesia. Y miren cómo dice aquí: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Pero eso lo dice el Espíritu Santo aquí. Pero ahora miren, afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Y se presentó delante de Pedro. Y Pedro le dijo: Ananías, oigan bien esta expresión, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Me gusta la manera en que lo dice la Biblia, porque hay personas que viven haciendo y deshaciendo y echando la culpa al diablo. Eso fue el diablo. El diablo se metió. Es verdad que el diablo se mete, pero usted tiene que dejarlo que se meta, porque él no puede meterse si usted no le abre la puerta. Él es el diablo, pero el Dios en quien creemos es más poderoso que el mismo diablo. Entonces, por eso Pedro le dice a él: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y nosotros estamos viendo una generación de personas, hombres y mujeres, que han permitido que el diablo le llene el corazón en todo tipo de idolatría, inmoralidad. Es el diablo, pero ellos le han dado lugar al diablo. Ellos han permitido que el diablo lo haga. Ananías era un creyente en la iglesia, pero él permitió que el diablo lo hiciera. Pedro era un apóstol. Y en un momento él dejó que el diablo lo usara. De manera que el diablo es el diablo. Oiga bien, pero el diablo no puede con nosotros. Dice la Escritura: a los que son de Dios, el maligno ni los toca sin el permiso de Dios. Cuando él quería hacerle daño a Job, él tuvo que pedirle permiso y Dios le dijo: está bien. Y cuando él quería zarandear a los apóstoles, él pidió permiso y el Señor dijo: el diablo les ha pedido y lo vamos a dejar. Y he pedido que tu fe no falte, Pedro. De manera que entiéndame bien, ¿el diablo existe? Claro que sí, Dios lo dice. Y la muestra nada más hay que abrirlo por ahí. Usted sale por ahí, va a ver el mismo diablo. Pero él no nos puede hacer nada sin el permiso de Dios y que nosotros le demos entrada. Entonces le dice Pedro: Ananías, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y esto me gusta porque es un balance. Escuche bien. Y después de vender la decisión de tu propiedad, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo puedes hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En otras palabras, este hombre lo que quería era un estatus en la iglesia. Él lo que quería es un reconocimiento ante los hombres. Él lo que quería es que lo vieran como generoso con su mujer, cuando realmente su corazón era mezquino y era un acto de hipocresía. Y entiéndame ahora, el dinero era de él, no tenías que hacerlo. Pero la hipocresía, la mentira, es un distintivo del mismo diablo. La Biblia dice que cuando el diablo habla de sí, es mentiroso. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando el diablo se pone la mano en el pecho y dice: mira, te voy a ser honesto, es mentira que va a hablar. No sabe hacer otra cosa. Y ustedes saben y yo que la gente tratando de, yo no diría cómo, dorar la píldora, como dicen, o suavizar las cosas, a la mentira le han dado grados. Y que no, una mentira piadosa. No existe mentira piadosa. O una mentirita blanca. Tampoco existe mentira blanca. O el diminutivo mentirita. No. Si ustedes leen en Apocalipsis, al final, en el lago de azufre y fuego, estarán los hechiceros, estarán los inmorales y los mentirosos. La mentira no es cualquier cosa. Es un distintivo del mismo diablo. Por eso la Escritura dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad. La verdad es un distintivo de los creyentes, aunque les haga daño humanamente hablando. He aquí entonces que le mienten al Espíritu Santo y quieren pretender lo que no son. El versículo 5 dice algo que parece que fue un infarto. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Porque Pedro no tenía cómo saberlo si el Espíritu de Dios no se lo revelaba. Pedro no estuvo ahí, no vio la transacción. Y este hombre se vio descubierto. En conclusión, lo enterraron. 3 horas después vino la esposa y Pedro le dijo: mira,
¿Ustedes acordaron vender en tal precio? Sí, también se cayó muerta la mujer. En conclusión, óigame bien, hermanos, nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso segará. Eso dice Dios. Entonces usted y yo tenemos que entender que aquí en la iglesia usted puede engañar a todo el mundo. En el vecindario puede engañar a todo el mundo. Ahora, Dios no puede ser burlado. Y la verdad va a salir. Tarde o temprano va a salir. Ellos quisieron aparentar lo que no eran y lamentablemente todavía eso ocurre en la iglesia. Todos nosotros amamos la alabanza de los hombres. Nadie me diga, no, yo no lo hago por alabanza. No, usted lo hace y a usted le gusta cuando digan, le quedó muy bien. Nos gusta eso y eso no está mal. Nos gusta que las personas aprecien lo que hacemos. El punto está cuando nosotros queremos aparentar lo que no es. Cuando nosotros queremos tener un lugar de preeminencia y el reconocimiento de otros a través de la mentira y el engaño. Que Dios nos cuide. Porque aquí el juicio de Dios, como vimos, la ira de Dios los mató inmediatamente. Y eso produjo una conmoción en la iglesia. Eso produjo un impacto que la gente entonces tenía miedo. Miren cómo dice la palabra de Dios en el versículo 13. Nadie más se atrevía a unirse a ellos. En otras palabras, cuando venían los apóstoles, la gente se echaba para atrás y dicen, cuidado, mataron dos en la iglesia ahí y lo sacaron. En otras palabras, la gente comenzó a respetar el grupo porque nadie quería jugar con eso. Y hermanos, en la iglesia hay mucha gente que viene a jugar y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Al que Dios levanta, gloria a Él, pero al que no, quédese tranquilo y espere el tiempo de Dios. Porque hay una creencia de como si Dios no ve. Pero aquí entonces que hay personas que reaccionan cuando Dios obra y quieren meterse en la onda, quieren montarse en la ola sin considerar la trascendencia del arrepentimiento, la necesaria buena comunión con Dios. Hermanos, oigan bien, si alguno ha pecado delante de Dios, abogado tenemos a Jesucristo. Y si usted pecó, no encubra su pecado, vomítelo, pídale perdón a Dios y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpia de todo pecado. Pero no lo esconda. No lo esconda. Le doy gracias a Dios que en esta iglesia no existe un servicio secreto que anda revisando a todo el mundo a ver si el que coge y el que no coge ese pastor. No, aquí eso no es así. Aquí todo el mundo es pecador que necesita la gracia y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no aparente otra cosa, porque aquí no cabe el que no es pecador. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, si usted no está perdido en su pecado y si no reconoce la necesidad de un Salvador porque no puede satisfacer la perfecta justicia de Dios, no tiene lugar en este sitio. Hay una segunda reacción y es un entusiasmo salvífico. Dice el versículo 12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Y me gusta esa frase. Se la voy a leer con todo el debido cuidado. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Voy a leerlo otra vez. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Hermanos, la iglesia siempre ha sido el punto y el lugar de encuentro del pueblo de Dios. ¿Dónde se reúnen los fanáticos de béisbol? En el estadio de béisbol. ¿Y los fanáticos de fútbol? En el estadio de fútbol. ¿Y los que les gusta inclinar el codo? En la cantina, ¿verdad? Y los que les gusta salir de noche ya tienen su sitio. Ahora, el pueblo de Dios se reúne en la iglesia. Y nosotros tenemos que aprovechar la bondad de Dios, de que tenemos un lugar para reunirnos libremente, cómodo, con aire acondicionado y todo. Entonces trate de no posponer estas reuniones, porque son distintivas del pueblo de Dios. Un carbón fuera del fuego se enfría y ahí ya sabe de lo que puede parar.
Sigo leyendo. Y se reunían en el área conocida como el Pórtico de Salomón, un lugar frecuentado por los creyentes allí. Ahora mire, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. En otras palabras, fue respetada la obra de Dios porque la gente cayó en miedo después de la muerte súbita de Ananías y Zafira en el mismo templo. Les repito, nosotros no lo leemos así ligero, pero usted se imagina que aquí en este lugar saquen a una persona que está hablando mentira con un infarto. Y al rato sacan a otro. Hay gente que dice, no, yo no voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí sacan a la gente muerta. Yo conocí el caso de dos. Eso me recuerda a mis hijos. Nosotros llegamos a Chicago y estábamos allá. Y de repente, uno de los niños hace así, papi, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia donde la gente se muere? Y yo, ¿cómo a la iglesia donde la gente se muere? Y él se refería a la funeraria, porque en la funeraria se hace lo mismo que se hace en la iglesia. Se canta, se lee la Biblia, se predica y se van. Pero hay un muerto. Entonces, él dice, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia donde la gente se muere? Bueno, pues hermano, mire, Dios sigue obrando y Dios sigue trayendo juicio sobre aquellos que quieren burlarse de él. Pero miren ahora, un entusiasmo genuino, dice aquí. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Esa es la diferencia. Aquellos veían con ojos humanos y desde una perspectiva humana, decían, yo no puedo acercarme al Dios vivo que es fuego consumidor. Pero los que creen conocen su misericordia, su perdón, y caen delante de su bendita presencia. Esa es la gran diferencia. Creían y se acercaban al Señor. Y como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro, y me agrada eso, la sombra de Pedro, un hombre que huyó, que maldijo, que negó al Señor, ahora un instrumento útil por haberse arrepentido. Y aún su sombra era apreciada por la gente. Bendito sea el Señor. Para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Ahora miren, la Biblia no dice que eran sanados. Pero es que la gente lo admiraba tanto que decía, aunque sea la sombra de él. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Y me gusta ese hecho de que todos eran sanados. Y ahí hay un elemento, hermanos, el que se acerca a Dios siempre será sanado. La depresión, la ansiedad, la angustia, la inmoralidad, cualquier tipo de pecado, acercarse a Dios es el bien y siempre es sanado. Pastor, pero yo conozco personas que se han muerto de enfermedad después que creyeron. Claro, y fueron sanados por la muerte. Ya no estaban enfermos. Eso no es así. Completos en la presencia de Dios. Lo que pasa es que ahora nosotros nada más lo vemos aquí. No, Dios lo ve así. A veces nos sana aquí, pero tarde o temprano nos tenemos que ir de aquí. Todos sanados. De manera que aquí hay una respuesta apropiada. Cuando Dios está obrando, óigame lo que usted tiene que hacer. En lugar de buscar un lugar de preeminencia, un lugar de reconocimiento de los hombres, lo que usted tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo y acercarse a Él. Creer en el Señor Jesucristo y acercarse a Él. Jesús llegó a aquel lugar y de repente llegó un hombre endemoniado, desnudo. Y ese hombre en la presencia del Señor Jesucristo fue traído ahí por los demonios que él tenía. A mí me llama la atención. Los demonios lo trajeron al encuentro de Jesús. Y hay ocasiones, miren, en que Dios usa dolores, enfermedades, divorcios y desgracias para traer a los hombres a los pies del Señor Jesucristo. Gloria a Dios de todas maneras. Los demonios lo trajeron a él. Y ahí conoció a Jesús y luego al rato estaba vestido, sentado, tranquilo, escuchando las palabras del Señor. Mira, yo te digo algo, no importa dónde vayas y dónde te metas, si tu familia ha orado por ti, si tus padres han clamado por ti, si tú has sido expuesto de alguna manera a la palabra de Dios, no tienes alternativa. Humíllate delante de Dios, pídele perdón, ríndete y pídele que tenga misericordia de ti. Qué bendición tienen aquellos por quienes su familia ora. Ustedes conocen la historia y si no se enterarán ahora. Agustín, uno de los padres de la iglesia. Su mamá Mónica, famosa en la historia de la iglesia. Esta mujer oraba por ese hijo llorando.
Al grado tal que un día se le acercó el pastor y dijo, hermana, ¿qué está pasando? ¿Murió alguien? Y dijo, sí, mi hijo. Ay, hermana, yo no lo sabía. Le decía, es que para mí él está muerto hasta que no venga Jesucristo. Muerto. La historia cuenta de que él se burlaba de ella. Y le decía una y otra vez, no, mamá, yo nunca voy a ir a esa fe. Se burlaba y le decía, un día fue ella con un sueño. Le dijo, mi hijo, soñé que estábamos adorando a Dios. Y él le dijo, claro, usted se salió de ahí y vino a adorar lo que yo adoro en este mundo. Duro de corazón. Y para que ella no lo viera más, se fue lejos. Pero sentado por allá, el Espíritu de Dios vino y vio una persona predicando y ahí se convirtió a Jesucristo. No huyas de Dios. Ríndete a Dios. Y padres, tengan ánimo. Si Dios le ha puesto el peso de orar por sus hijos, ustedes lo vean o no lo vean, ellos se van a convertir. ¿Saben qué pasó? Le avisó a su mamá. Y ella seguido tomó un barco para allá. Es interesante que cuando venía en el barco, dice la historia, ella miraba por una ventana, con la vista lejos y tranquila. Y le dijo, ¿qué hay, mamá? Ya yo me puedo ir de este mundo, mi hijo. Mis ojos han visto lo único que yo necesitaba, que tú estuvieras en Jesucristo. A las 2 semanas se fue con el Señor. Padres, ¿cuál es tu mayor anhelo? Ponerle una toga, un birrete a tus hijos. Que se gradúen, que compren casa, que se casen, que tengan hijos. La gente más infeliz de este mundo son los que tienen esas cosas. No hay don más grande que la salvación y la esperanza que hay en Jesucristo. Clamen por sus hijos y esperen en Dios. He aquí el entusiasmo entonces. La respuesta de esto fue que creían y se acercaban a Jesús. Que ese sea tu caso. Y finalmente una tercera reacción. Es interesante. Pero los líderes religiosos, que son los que deben dar el ejemplo, comenzaron a sentir envidia. Versículo 17. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Hay tal cosa como una envidia en la iglesia también. Claro que sí. Es desear lo que otro tiene para ti. Eso es la envidia. Yo me cuido, y en el último tiempo me cuido mucho, porque hay tal cosa como envidia también entre pastores. Uno le pregunta a otro pastor, ¿cuál es la iglesia? Oye, ¿y cuántos miembros tienen? Para ver si tienen más que la suya. Hay envidia. Y en la iglesia también hay envidia. Cuando uno quiere lo que otro tiene. Pues estos comenzaron a tener envidia. Y dice, arrestaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel pública. Pero he aquí la intervención divina. Vino un ángel de Dios, los sacó y les dijo estas palabras. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. En otras palabras, la autoridad lo trancó, pero Dios los liberó. Y ahora la autoridad les prohíbe hablar, pero Dios les dice que hablen. En otras palabras, hermanos, mientras la autoridad no nos mande a desobedecer a Dios, le obedecemos. Pero cuando manden a desobedecer a Dios, no importa las consecuencias, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y mira, y algunos vamos a perder empleo. Y algunos vamos a sufrir menosprecio. Porque este país se está convirtiendo cada vez en más pagano. Y hay ciertos temas, como el nombre de Jesucristo, que está prohibido decir en ciertos lugares. Pero de repente que un hombre como yo, Dios me libre, se pare y diga, bueno, ya yo no soy José García, de casi 65 años. ¿Y usted quién es? Yo soy Lucy, que tengo 17. ¿Y tú te sientes Lucy? Claro que sí, mírame. Ustedes saben a dónde hemos llegado. Ustedes saben que yo no estoy exagerando. Eso es lo que está pasando de afuera. Y ahora la gente no es lo que es, sino lo que se siente. Eso es completamente en contra del diseño divino, una rebelión contra Dios. Estos sintieron envidia, les prohibieron predicar y ellos dijeron, vamos a seguir predicando, y Dios los honró. Y es así como nosotros llegamos al final de esta historia, y no puedo detenerme en todos los detalles. Los azotaron, y dice la escritura en el versículo 40, les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. ¿Y qué dice la Biblia? Salieron del concilio supremo con alegría
porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Hermanos amados, miren, la iglesia desgraciadamente ha venido a hacer hoy cualquier cosa. Ay, nosotros encontramos ventorrillos, negocios, mercados, todo lo que usted se pueda imaginar hoy bajo el nombre de iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que nosotros anhelamos es una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Mesías, donde todo lo que se diga saque de aquí y donde usted pueda ver que Jesucristo está presente, aunque no sean muchos. Dios nos ayude a desafiar a la autoridad que se revela contra Dios, a la autoridad que quiere imponer algo que es contrario a la Escritura. Dios nos guarde, Dios nos libre y nos conceda ser fieles. Déjenme compartir algunas palabras de aplicación. En primer lugar, ¿sabían ustedes que la iglesia sigue siendo perseguida? Lo que pasa es que la persecución va cambiando y en este país no existe la persecución de otros lugares, pero la iglesia sigue siendo perseguida. Más de lo que usted se imagina, y por eso usted y yo a veces tenemos que pensarlo 2 veces antes de compartir a Jesucristo cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Yo me pregunto, ¿qué tanto tú hablas del Salvador que ha perdonado todos tus pecados, te ha dado vida eterna y camina contigo todos los días? Recuerdo la historia de aquel joven, un joven, que era esmerado en su arreglo. ¿Usted ha visto esos jovencitos que se arreglan, se peinan, nítidos, se perfuman? Pero su mamá, vieja ya, pobre, ni dientes tenía. Y él le había dicho a la mamá: cuando vengan mis amigos, usted se vaya atrás como si fuera mi sirvienta. Y la mamá, a fin de bendecirlo y no traerle problemas, se iba allá atrás. Y él escondía y se avergonzaba de su mamá. Estúpido, necio. Esa te parió. Dios te formó en el vientre de ella. Y cuando nadie te podía sostener, ella te sostuvo, se trasnochó, vivió por ti. Yo pienso que hay personas que también se avergüenzan de Jesucristo. ¿Ustedes saben lo que significa aleluya? Gloria a Dios. Eso significa alabado sea Dios y que la gloria sea Él. Ustedes saben que a mí me gusta algo de los pentecostales. Ustedes, aquí no somos pentecostales porque no somos, punto. Pero me gusta eso. Usted ve que sus hermanos, aleluya, bendito sea Dios. Hasta cuando tropiezan dicen santo. Y a mí me gusta el que llenen su boca y su corazón de alabanzas a Dios. Y hermanos, hagamos lo mismo, de manera que nuestra vida, nuestra presencia sea un continuo anuncio del Salvador en quien creemos, en quien tenemos toda nuestra esperanza. No nos avergoncemos. Oiga como lo dijo este siervo del pasado: mátennos, tortúrennos, condénennos, pueden molernos hasta hacernos polvo. Cuanto más nos poden, más crecemos. Y oiga la frase final: la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Bendito sea el Señor. La persecución nunca ha podido destruir la iglesia. La oposición nunca ha prevalecido. De hecho, cuando comenzaron a perseguir a los creyentes, como vemos más adelante, comenzaron a correr y el mensaje comenzó a expandirse. Qué bueno es vivir bajo la soberanía de Dios y sentirnos gozosos de que Dios nos use, aún cuando tengamos que sufrir. Los apóstoles no podían callarse, como nosotros tampoco. Hermanos, vamos a tener oposición, pero quiero darles un estímulo más. Tomemos de Dios los estímulos que Él nos da para que sigamos siendo fieles. Mire, no deje de venir aquí, porque aquí el Espíritu de Dios está, la palabra es predicada y usted es animado. ¿O no es así? Miren, como yo le he confesado, yo tengo una especialidad de que pongo a dormir a la gente hablando. Pero mira, aquí no hay nadie durmiendo hoy. Gloria a Dios. Entonces, no deje de venir por nada a encontrarse con su Dios cada semana. Es por su bien.
su bien. No cobramos entrada aquí. Los recibimos, cantamos, adoramos y finalmente le damos una buena comida ahí abajo. ¿Qué más usted quiere? ¿No es verdad? Gloria a Dios. Haga de esto una prioridad. Venir, acercarse a Cristo, porque Él dice que Él está en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y hermanos, y es esta comunión la que Dios usa para alentarnos, para sostenernos. La iglesia reunida era un aliento. Los hermanos orando era un aliento. La semana pasada vimos cómo ellos estaban orando y pidiendo a Dios valor para predicar. Y eso es lo que vemos. Hermanos, aquí en este lugar envía a Dios bendición y vida eterna. No se pierda de estas reuniones y venga temprano. La historia nos cuenta de un hombre que Dios usó de una manera que nosotros no tenemos idea, pero disfrutamos de los beneficios de esto. A finales del siglo XVIII, los comerciantes ingleses capturaban, oigan esto, entre 35,000 y 50,000 africanos y los traían para este lado del mundo y los vendían como esclavos. En un periodo de 400 años se llevaron de allá cautivos 12.8 millones de personas. La historia es tan cruel que los trataban como animales. Y cuando alguno de ellos se debilitaba o había problemas en la nave, sencillamente los tiraban al mar. El problema de la esclavitud es serio. Ha sido serio. Todavía eso afecta el mundo en que vivimos. Porque hay gente que se cree que es mejor que otro por el color de piel que tiene. William Wilberforce. Y hay una película con su nombre, Sublime Gracia. La pueden ver, se la recomiendo, es excelente. William Wilberforce duró más de 20 años en el Parlamento pidiendo la abolición. Llegó un momento en que se enfermó y estaba débil. Y recibió una carta de John Wesley. John Wesley le escribió. Y en esa carta, John Wesley fue la última que ese hombre escribió antes de morir. Le dijo lo siguiente: si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en tu contra? ¿Son todos juntos más fuertes que Dios? No te canses de hacer el bien. ¿Oyeron? Qué buena palabra. No te canses de hacer el bien. Sigue adelante en el nombre de Dios y con el poder de su fuerza, hasta que incluso la esclavitud americana, la más vil que haya visto jamás debajo del sol, desaparezca ante él. A ti yo te digo una cosa hoy en el nombre de Jesucristo. Sigue buscando a Cristo de todo corazón por el bien de tu alma, por el bien de los tuyos y por el bien de la generación donde Dios te ha puesto. Tú no sabes lo que tú puedes hacer en esta generación. Tú no tienes idea de cuántas personas te están mirando y qué impacto puedes hacer en su vida. Estos hombres fueron apresados, fueron torturados y salieron de ahí contentos de haberle dado golpes por ser fieles a Cristo. Necesitamos ese tipo de cristianos. Cristianos que puedan hablarle a cualquiera que está en pecado y decir: mira, Jesucristo es la única esperanza. Él es el único Salvador. Necesitamos cristianos que de ellos salga a alabar a Dios. Que de ellos por cualquier cosa salga: bendito sea tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Hermanos, no seamos mudos, no dejemos que esta gente nos calle la boca. Alabemos a nuestro Salvador si lo conocemos de todo corazón. Y si tú no conoces a Jesucristo, como decía al principio, no encubras tu pecado. Ríndete ahí. Ahí donde está, dile: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Porque el que quiere aparentar lo que no es escondiendo su pecado, verá el juicio de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, oh Dios de nuestra salvación, nosotros nos postramos ante ti ahora. Y al leer esta historia de tragedia, al leer esta historia de dolor, al leer esta historia de redención, como muchos
creían y se acercaban al Señor. Y esta historia de coraje en contra de toda oposición. Te pedimos que nos ayudes a escoger la mejor parte, acercarnos a Cristo, creer en Él y plantarnos en un mundo pagano, a proclamar que Jesucristo es el Rey, el único Salvador, y que en Él hay esperanza de vida eterna. Por Él te lo suplicamos, oh Dios, que eres grande. Amén.